Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. A solo días de que finalice el mes del orgullo emblemático para la comunidad LGBTIQ+, que busca visibilizar la historia y la lucha por los derechos de las comunidades de diversidad sexual, seguimos discutiendo sobre las discriminaciones y violencias que aún les afectan, por ejemplo, desde el punto de vista laboral. De esta manera tomamos contacto con Emilio Maldonado, fundador del Pride Connection Chile y director general de la consultora Factor Diverso, para conversar sobre cómo lograr ambientes de trabajo más inclusivos y sobre recomendaciones desarrolladas en base a su encuesta Chile no sabe, un estudio con enfoque LGBTIQ+, género y personas con discapacidad en el lugar de trabajo. ¿Cómo está, Emilio? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y feliz de estar conversando con ustedes, además en el marco del mes del orgullo y de este tema tan interesante, ¿no? Que es la inclusión laboral de las personas LGBTI+. Claro. Bueno, Emilio, preguntarte, ¿siguen siendo la mayoría los lugares de trabajo poco inclusivos en la comunidad? ¿Cuáles son las excusas para no iniciar la incorporación real del talento LGBTIQ+? Sí, ahí para responder esa pregunta quizás habría que dividir en dos. Uno, hay que hablar de las grandes empresas. Las grandes empresas hemos visto en los últimos años, yo diría en la última década, que han avanzado rápidamente en crear ambientes inclusivos, porque ven estas grandes empresas o grandes organizaciones que la carrera por el talento se vuelve cada vez mucho más dura entre ellas y por lo tanto no basta solo con ofrecer un buen salario o flexibilidad laboral, sino también condiciones para que las personas, independiente de quienes sean, se puedan desarrollar libremente en el espacio de trabajo. Y es por eso que crean ambientes realmente inclusivos, con políticas de atracción de talento hacia distintos grupos de la diversidad, no solo la comunidad LGBTI+, tú misma lo mencionaste en la introducción, también personas con discapacidad, la interculturalidad, eliminar brechas de género, etcétera. Pero esas son las grandes empresas. Ahora quedan las otras empresas, que son las medianas y las pequeñas, que son la mayoría de las empresas en nuestro país, y ahí sí todavía queda mucho por hacer. Cuando uno hace un mapeo de qué está haciendo la mediana y la pequeña empresa, la verdad es que uno se encuentra más con decepciones que con buenas noticias, porque no están haciendo mucho. No se están planteando a atraer a talentos diferentes a sus organizaciones, y por lo tanto ahí todavía queda un gran campo de trabajo para hacer que ojalá todos los chilenos y chilenas o las personas que están trabajando en Chile puedan desenvolverse en espacios realmente inclusivos. Y en esa misma línea, Emilio, ¿qué información pudieron reunir en la encuesta Chile no sabe con respecto a cómo las personas de la comunidad se desenvuelven en el espacio laboral? ¿Existen avances notorios o aún hay un retroceso o quizás estamos estancados en ese ámbito? Ahí es súper interesante quizás hacer una salvedad. Nosotros hacemos dos tipos de encuesta y ahí te aporto los datos, pero Chile no sabe, todavía la gente está a tiempo de responderla. De hecho, hasta hoy pueden responderla en el sitio web chilenosabe.cl. ¿Qué busca medir esta encuesta y que todavía estábamos abiertos a que ustedes nos puedan responder? Es conocer cómo se han sentido en su espacio laboral a lo largo de su carrera o su vida de trabajo, ¿no? Si alguna vez sintieron que por ser, por ejemplo, mujer, tenían menos oportunidades que un hombre, o una persona con discapacidad sintió que el espacio no estaba adecuado o con los ajustes razonables para desenvolverse, considerando su situación de discapacidad, o si una persona de la comunidad LGBTI+, ya que estamos hablando de esto, se sintió discriminado o no en alguna parte de su experiencia o de vida laboral. Así que la gente todavía puede llenarlo y es muy importante además porque esta es una encuesta que va a seguir abierta o sigue abierta para que las personas, sobre todo de regiones,
puedan responder, ¿no? Porque siempre pasa que Santiago, 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 y la verdad es que estas son encuestas que está respondiendo mucha gente de fuera de Santiago, ¿no? De las otras regiones de nuestro país, y por eso queremos conocer la realidad del trabajador o trabajadora en otros centros urbanos o en otras regiones de Chile, ¿no? Pero ahí respondiéndote a la otra duda, nosotros a través de nuestra red Pride Connection, que es una red de empresas que manejamos en nuestro país, que lo que busca que las grandes empresas trabajen políticas y acciones para la atracción del talento inclusivo, hemos visto grandes avances. Y ahí una de las cosas que más vemos es que lo que más han avanzado las empresas en el último tiempo es en capacitar, por ejemplo, constantemente a sus trabajadores, educar, formar a través de charlas, talleres u otras herramientas, ¿no? Para evitar las discriminaciones al interior de la empresa. Porque claro, quizás es tu caso, es mi caso y el de la gente que nos está viendo y escuchando, que a nosotros nunca nos enseñaron muchas cosas en el colegio o en la vida, ¿no? Sobre todo relacionado a qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, qué es una persona trans. A veces no, las personas no tienen ni idea y claro, no tienen por qué saberlo. Y las empresas están llenando esos vacíos de conocimiento a través de muchas capacitaciones, de formación, porque cuando tú le entregas esa herramienta a una persona, la educación, la verdad es que hemos visto que bajan inmediatamente las barreras de discriminación y de exclusión hacia ese otro que me parece desconocido, pero cuando aprendo sobre eso, obviamente bajo mis barreras y integro o incluyo a esa persona. Emilio, ¿y qué se espera para después de realizar esta encuesta, después de terminarla, por ejemplo, en políticas públicas o quizás corporativas? Serían los resultados ideales después de esta encuesta? Mira, ahora el proceso, como te decía, seguimos recabando información, así que toda la gente puede llenarla, pero a fin de año, ya cercano a octubre, noviembre, vamos a tener los resultados de finalmente qué dijo Chile, ¿no? ¿Qué nos hace saber Chile? Y con eso queremos saber si en Chile existe o no discriminación. Podemos tú y yo suponer que existe, pero no sabemos en qué medida existe, ¿no? Si es mucha, si es mediana o es poca. Por lo tanto, queremos conocer cómo se siente el trabajador o trabajadora en Chile respecto a su espacio laboral. Porque no olvidemos que nuestro país ha avanzado bastante en la última década en políticas públicas hacia la inclusión de ciertos grupos, ¿no? Estamos hablando de penalizar y normar, por ejemplo, políticas privadas hacia evitar el acoso sexual hacia las mujeres, hace muy poco, ¿no? La ley de inclusión laboral que permite el ingreso de personas con discapacidad al espacio del trabajo, ni hablar de las políticas públicas como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Por tanto, Chile ha ido cambiando y lo que queremos reflejar en esta encuesta es ver si esos cambios legales y sociales se han traspasado, perdón, al espacio de trabajo. Eso es lo que queremos conocer. Y con esa data, ir a conversar con las autoridades, decir, bueno, acá tenemos un problema, veamos si está ese problema, ¿no? Y qué nos está diciendo el trabajador, dónde deberíamos atacarlo para construir mejores políticas públicas, para mejorar también los espacios de trabajo. Porque es muy importante algo, todos nosotros pasamos la mayoría del tiempo de nuestra vida en el lugar de trabajo. Si descontamos las horas de sueño, la mayor parte del tiempo consciente en nuestra vida la vamos a pasar trabajando. Entonces, no es menor de que el espacio de trabajo sea un espacio amigable donde todos nos podamos sentir seguros, pero también cómodos de ser quienes somos en ese lugar, ¿no? En esa cantidad de tiempo que estamos invirtiendo en nuestra vida. Emilio, ¿y cuáles son las limitaciones quizás geográficas de la encuesta o no existe ninguna? También pueden responder, por ejemplo, personas que no viven en Chile, pero que sí son chilenos y que a lo mejor están viviendo un par de años afuera. ¿Cuáles son las limitaciones para responder esta encuesta finalmente? Sí, es súper buena. Muchas gracias por esa pregunta. Chilenosabe.cl puede ingresar cualquier persona mayor de 18 años, independiente de su nacionalidad. Solo le pedimos, o lo que pide como base, es que tenga experiencia laboral en Chile. Da lo mismo si es chileno, si es venezolano, si hoy en día es un chileno que está viviendo en Perú, pero tuvo experiencia laboral en Chile, puede llenarla.
Así que solamente tienes que tener más de 18 años y tener experiencia laboral en nuestro país. Bueno, Emilio, vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos para seguir conversando sobre los ambientes laborales y la inclusión en el marco del Mes del Orgullo. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Aguanta, 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 aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información. Chequea. Revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte en tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta, chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. 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 Aguanta, 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 aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información. Chequea. Revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte en tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta, chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bueno, continuamos conversando de los ambientes laborales en los distintos ambientes de trabajo, las distintas empresas. Estamos con Emilio. Emilio, preguntarte qué recomendaciones se pueden destacar en base a este estudio para lograr ambientes laborales más inclusivos finalmente. Sí, mira, la verdad es que receta única no existe, por supuesto, porque cada organización y cada cultura organizacional es distinta. Pero sí hemos detectado ciertos pilares o pasos que una empresa puede ir quemando a distintas velocidades, por supuesto, para lograr ser un espacio realmente inclusivo. Uno de ellos es capacitar, que ya lo mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? Capacitar y tener programas de formación, ya sea presencial o virtual, para sus trabajadores, para entregarles las herramientas sobre qué es la discriminación, qué es la comunidad LGBTI+,
sensibilizar con historias, que es muy importante porque humanizan este trabajo. Esa es una de las características importantes. La segunda es que haya una declaración corporativa de la organización de que la diversidad va a ser tomada en serio. Y eso se hace a través de instrumentos como una política de diversidad e inclusión para las empresas, protocolos, manuales, o sea, todo lo que queda sistematizado en la organización y que ya no depende de si el jefe o la jefa o él o la gerente son buena onda o son inclusivos, porque se va a esa persona y después todo vuelve a foja cero. Tiene que quedar institucionalizado. Otra cosa importante para llegar a ser una organización inclusiva es el compromiso de los liderazgos. No se puede hacer nada si los líderes o las líderes no están arriba de este barco, ¿no? Si ellos no empujan de que esto se mueva, dan el ejemplo, motivan, porque básicamente si uno dice, mira, están haciendo actividades, están haciendo talleres, pero el gerente está encerrado en su oficina o no viene a las actividades, uno como trabajador dice, bueno, esto no es tan importante, esto no es tan trascendental para la empresa si el liderazgo no viene. Entonces, tienen que estar ahí también motivando a la organización. Otro punto importante es también repensar cómo miro mi estructura de beneficios cuando yo soy una empresa que entrega beneficios como seguros colectivos de salud, integro a las familias a las actividades o a las cargas educativas o de salud. ¿Cómo me hago cargo de las nuevas familias o o las nuevas realidades que hay en nuestro país? Hemos visto que las empresas, por ejemplo, obviamente, con la diversidad de familias que hay en nuestro país, abordan a través de los seguros de salud o educativos a, por ejemplo, familias homoparentales que existen en Chile y están reconocidas por el Estado a través del matrimonio igualitario, o las personas trans, que las empresas, las grandes empresas están avanzando a través de sus seguros de salud, incluir, por ejemplo, los tratamientos hormonales o pagos de atenciones médicas para ese tipo de talento. O sea, hemos visto también una evolución de lo que las compañías están ofreciendo nuevamente, como te decía en el bloque anterior, para atraer y retener a ese talento que es cada vez más diverso. Hace solo 10 años o 15 años en nuestro país, y a la par con el resto de América Latina, se privilegiaba mucho el talento homogéneo, ¿no? Que ojalá todos fueran iguales. El mismo tipo de trabajador, de la misma universidad, con las mismas características, porque nos funcionaba, entonces lo replicábamos hasta el infinito. Pero la verdad que eso ya no corre más porque la sociedad en sí ya es diversa. Y el nuevo talento, o sea, las generaciones nuevas, ya crecieron en un país o en una sociedad globalizada y que es diversa, ¿no? Por tanto, no van a entender de que la empresa siempre busca el mismo tipo de perfil de trabajador o trabajadora. Y es por eso que las empresas lo han entendido y están abriéndose a atraer a otro tipo de talento, porque además es mucho más rico. Cuando todos pensamos igual, la verdad es que llegamos siempre a la misma solución de un problema. Pero cuando somos todos distintos y tenemos historias distintas y un background educativo, cultural distinto, podemos llegar a soluciones distintas y mucho más innovadoras y por tanto mucho más rentable para la compañía. Emilio, y en esa misma línea, ¿cómo las empresas u organizaciones podrían asegurarse de que sus políticas de inclusión y diversidad sean efectivas y no solo un símbolo, quizás? Sí, esa es una buena pregunta y ahí siempre es ponerse metas y medir, no solo tener un papel o una política. Ok, por ejemplo, si yo tengo una política de diversidad e inclusión que dice que quiero llegar al talento LGBTI+, primero, ¿cuál es la meta que quiero tener? Por ejemplo, quizás que medir cuántas personas LGBTI+ tengo trabajando en la empresa. Eso se puede hacer con encuestas de caracterización anónimas y voluntarias, por supuesto, ¿no? Siempre es súper claro, súper importante remarcar que sean anónimas y voluntarias. Las empresas siempre están preguntándole cosas a sus trabajadores. Desde ahí yo puedo incluir preguntas como me identifico, si me identifico como heterosexual, soy gay, soy bisexual, soy lesbiana, prefiero no decirlo, también es importante, si me identifico como una persona trans o no, o prefiero no decirlo. Y eso nos va levantando data de cuántos trabajadores adscriben o se identifican, mejor dicho, con la comunidad LGBTI+. También es importante medir si el ambiente laboral es inclusivo o no. Tenemos una política, pero atrevámonos a hacer diagnósticos internos, ¿no? Preguntarle a los trabajadores, bueno,
a través de encuestas, de focus group. Este es un ambiente realmente inclusivo. ¿Crees que una persona trans pudiera llegar a ser él o la CEO o gerente general de la empresa o no? Quizás no. Entonces, todas esas cosas es súper bueno. Entonces, las políticas son un cimiento para todo el trabajo en diversidad, equidad e inclusión, pero la verdad que todo lo que se construye sobre ese cimiento es lo más importante. Y ahí las metas y las mediciones que se puedan hacer durante todo ese proceso son muy, muy importantes. Bueno, Emilio, entonces, ¿cuál es la invitación y dónde también la gente puede responder esta encuesta para que se complete finalmente? Sí, la invitación es, primero, yo siempre les digo a la gente, es toda persona que esté trabajando, es revisar qué hace tu propia empresa respecto a un ambiente inclusivo, independiente con el grupo que sea, nuevamente, ya sea con equidad de género, ya sea con personas con discapacidad o la comunidad LGBTI más. Y si tu empresa no hace algo, quizás preguntar internamente, bueno, ¿por qué no lo estamos haciendo o podríamos hacerlo, ¿no? Y lo segundo es que estamos levantando la información de cualquier persona con experiencia laboral en Chile, nuevamente, si es chileno, si no es chileno, da lo mismo porque tiene que tener experiencia laboral en Chile a través del sitio web chilenosabe.cl, ¿no? Pueden acceder de su teléfono, pueden acceder de un computador, pero lo importante es que te va a preguntar cosas de manera anónima, no se registra ni siquiera un correo, sobre cuál ha sido tu experiencia laboral respecto a ambientes inclusivos o no. Por ejemplo, si una mujer sintió que ganaba lo mismo que un hombre por el mismo tipo de trabajo o no, o sintió que por su género ganó menos, o una persona con discapacidad se sintió no acogida en el espacio laboral, cualquiera haya sido ese espacio laboral. Entonces, la verdad es que es una encuesta que busca levantar las experiencias de nuestros trabajadores. Perfecto. Bueno, Emilio, muchas gracias entonces por acompañarnos a conversar de esto tan importante. También dejamos el QR en pantalla para que puedan ingresar a la encuesta y revisarla y también participar. Muchas gracias por acompañarnos, Emilio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de volver en noviembre cuando tengamos los resultados y hablemos con qué nos contó Chile, ¿no? Si, respecto a la inclusión laboral. Claro, ahí vamos a volver a conversar probablemente sobre la encuesta y ya con los resultados definitivos. Bueno, muchas gracias, Emilio, por acompañarnos. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.